Hoy vengo a romper el silencio, pero no con mis propias palabras, sino con las de un tercero. Alguien que, por razones que aún desconozco, decidió dejar caer una piedra en el estanque de la red, justo en el momento en que más distraídos estábamos. Y es que, queridos amigos, en este maremoto de información que vivimos, donde cada minuto nos bombardean con noticias falsas, memes y teorías conspirativas, es muy fácil pasar por alto lo que realmente importa. Es muy fácil hacer scroll hacia abajo y olvidar. Pero hay veces en que el algoritmo o el destino, o quien sea que maneje los hilos de esta realidad virtual, pone frente a tus ojos algo que no puedes ignorar. Y eso me pasó a mí. Hace apenas 72 horas, navegando por los rincones más profundos de la web, esos lugares donde los metadatos aún no han sido censurados y donde los servidores guardan copias de lo que muchos quieren borrar, encontré un archivo, un mensaje. Al principio pensé que era un texto generado por inteligencia artificial, de esos que abundan hoy en día. Pero conforme fui leyendo, conforme fui cruzando datos y fechas, un sudor frío empezó a recorrer mi espalda. Porque lo que tengo en mis manos, o más bien, lo que tengo en mi disco duro, no es un cuento de ciencia ficción. Es un mensaje de advertencia. Y cuando digo advertencia, no me refiero a esos correos cadena que te piden compartir para tener buena suerte. No, hablo de una advertencia cruda, descarnada, escrita con una frialdad quirúrgica que solo alguien que sabe lo que se viene, o que lo ha visto antes, puede tener. Les voy a ser completamente sincero. Esto que les voy a presentar ahora es algo muy difícil de asimilar. De hecho, cuando lo leí por primera vez, sentí la necesidad de cerrar la pestaña, de formatear la computadora y hacerme el desentendido. Porque nuestro cerebro está programado para rechazar lo que no comprende, para negar lo que le duele, para esconder la cabeza bajo la tierra cuando el peligro es demasiado grande. Pero entonces, recordé algo. Recordé que en este año 2026 ya hemos visto demasiado. Hemos visto el suelo abrirse bajo nuestros pies en lugares donde jamás hubo fallas geológicas. Hemos visto huracanes crecer de categoría 1 a categoría 5 en cuestión de horas, como si el océano estuviera hirviendo. Hemos visto cielos anaranjados y negros por incendios que no se pueden apagar, que se ríen de la tecnología humana. Hemos visto todo eso, y sin embargo seguimos diciendo esto es normal. Esto es parte del cambio climático. Mañana lloverá y se arreglará. Pues bien, este mensaje que encontré en la web, este mensaje críptico y perturbador, viene a decirnos algo que ningún noticiero internacional se atreverá a confirmar abiertamente. Viene a atar cabos. Viene a advertirnos que lo que hemos vivido hasta julio de 2026 no es más que el preludio. La calma tensa antes de la tormenta perfecta. Porque según este texto, los eventos que están programados para los próximos meses no son réplicas del pasado. Son el evento principal. El mensaje habla de fechas concretas. Habla de coordenadas geográficas específicas donde la corteza terrestre, que ya está resentida por los movimientos de principios de año, cederá de una manera que los sismólogos catalogarán como imposible. Pero ojo, no lo dice con alarmismo barato, lo dice con números, con gráficos de ondas sísmicas que coinciden perfectamente con las predicciones de algunos geólogos independientes que han sido silenciados en las redes sociales. También habla de la atmósfera, y aquí es donde se me eriza la piel. El mensaje detalla un fenómeno de presión oceánica que desencadenará, en un lapso de apenas 15 días, una cadena de huracanes que barrerán el Caribe y el Golfo de México con una violencia que no tiene precedentes en los registros modernos. No son especulaciones. El mensaje incluye mapas de corrientes marinas que, al contrastarlos con los datos de la NOAA, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, hacen que los números bailen al mismo compás. Pero no se detiene ahí. Porque la parte más difícil de digerir, amigos, es la que habla del fuego. Y no me refiero a los incendios forestales de siempre. Este mensaje profetiza una tormenta de fuego de origen eléctrico, generada por una sequía tan extrema y unos vientos estratosféricos tan violentos
que las llamas viajarán a velocidades que el ojo humano apenas podrá seguir. El mensaje describe ciudades enteras siendo evacuadas no en horas, sino en minutos. Describe un humo que no se disipa en días, sino en semanas, tiñendo de gris mortal regiones que antes eran verdes. Ahora yo sé lo que algunos de ustedes están pensando. Lo sé porque yo mismo lo pensé. Este tipo está loco. Encontró una página de un conspiranoico y viene a asustarnos. Y les juro que ojalá así fuera. Ojalá pudiera reírme y decirles que es un fake. Pero aquí está el detalle que me mantiene despierto desde hace 3 noches. El mensaje contiene datos de respaldo, enlaces a documentos cifrados en la blockchain, registros de movimientos militares que coinciden con las zonas de riesgo. Y lo más escalofriante, una advertencia final dirigida a quienes aún tengan fe en la humanidad, pidiéndoles que se preparen no con armas, sino con alimentos, agua y, sobre todo, con unión. ¿Por qué les traigo esto hoy? ¿Por qué no me lo guardé para mí? ¿Por qué este mensaje que encontré en la web parece haber sido plantado para que alguien lo encontrara? Y tal vez, solo tal vez, yo sea el canal para que ustedes, mi audiencia, tomen decisiones antes de que sea demasiado tarde. No les pido que me crean ciegamente. Al contrario, les pido que, cuando escuchen o lean el mensaje completo que voy a presentar a continuación, activen su pensamiento crítico. Comparen fechas. Revisen los sismógrafos en tiempo real. Miren el clima. Porque la información está ahí, al alcance de todos, pero fragmentada, dispersa, oculta entre el ruido diario. Este mensaje es una llave que une todas las piezas del rompecabezas que hemos estado viendo en 2026. Y como dice el propio texto en su párrafo inicial, no es el fin del mundo, pero sí el fin de un mundo, el de la indiferencia. Es difícil de asimilar, lo sé. Duele asimilar que el mañana no será como el ayer, pero duele más no saberlo y encontrarse con la sorpresa sin haber tenido la oportunidad de prepararse, aunque sea en el alma. Por eso, queridos amigos, sin más rodeos, sin más presentaciones vacías, ha llegado el momento. Apaguen sus distracciones. Pongan atención a cada palabra, porque lo que viene a continuación no es un video viral, no es un entretenimiento, es un llamado. Es la evidencia de que alguien desde las sombras de la web intentó advertirnos. Ahora sí, con la responsabilidad que este momento requiere, les traigo el mensaje. El mensaje que encontré en la web. El mensaje que, estoy seguro, cambiará la forma en que ven el resto de este año 2026. Acompáñenme a descubrirlo, pero les advierto, después de esto, nada volverá a ser igual. Escuchen con atención lo que está por venir, porque el mes de julio se presenta como un período de sacudidas sin precedentes en todo el planeta. Una cadena de terremotos hará estremecer la Tierra en cada continente, y no será un evento aislado, sino una serie de movimientos telúricos que ocurrirán casi a diario. Se han percibido al menos 7 grandes sismos con magnitudes que van desde 6,2 hasta 7,5. Y no serán los únicos, porque habrá réplicas y movimientos menores que mantendrán en vilo a millones de personas. Estos terremotos no se limitarán al cinturón de fuego del Pacífico, sino que se extenderán a zonas que normalmente no tiemblan con frecuencia, como algunas regiones del Océano Atlántico, donde las placas tectónicas están mostrando una actividad inusual. Es precisamente en esas áreas donde el mar comenzará a retroceder y luego a salirse de su cauce, inundando costas y arrasando con todo a su paso.
carreteras, puentes, edificaciones y viviendas quedarán destruidas, y las personas que se encuentren en la calle o dentro de sus hogares sentirán la furia de la tierra sin poder hacer nada para detenerla. Pero no será únicamente la tierra la que se agite, porque al mismo tiempo el cielo descargará su ira en forma de huracanes. Al menos 4 grandes ciclones se formarán en el Atlántico y el Pacífico, y uno de ellos alcanzará una categoría tan extrema que podría ser catalogada como 6, algo nunca antes visto en los registros modernos. Este monstruoso huracán impactará con toda su fuerza en el sur de México, especialmente en la península de Yucatán, Quintana Roo y Tulum, dejando a su paso una estela de destrucción que hará volar techos, derrumbar hoteles y centros comerciales, y sumergirá ciudades enteras bajo el agua. El mar se adentrará en la tierra, llevándose todo lo que encuentre, y los vientos serán tan poderosos que arrastrarán vehículos y escombros como si fueran plumas llevadas por una brisa. No será un huracán común, sino algo provocado, una alteración masiva de la atmósfera que no obedece a los patrones naturales. Y junto a este huracán de categoría extrema, otros 2 ciclones de categoría 3 y 2 azotarán también a Estados Unidos, afectando gravemente a ciudades como Nueva York, California y Miami, donde se esperan inundaciones masivas, tornados y deslizamientos de tierra. No solo el sur de México y Estados Unidos sufrirán, porque el Caribe entero será golpeado sin piedad. Puerto Rico, República Dominicana, Cuba y Panamá verán cómo sus costas son devastadas por un huracán de categoría 4 que se aproxima con violencia desmedida, y las lluvias torrenciales provocarán el desbordamiento de ríos y el colapso de sistemas eléctricos, dejando a cientos de familias sin hogar y sumidas en la oscuridad más absoluta. Pero los desastres no se detienen ahí, porque mientras el agua y el viento arrasan unas regiones, el fuego consumirá otras. Los incendios forestales de gran magnitud se declararán en Europa, Sudamérica, Norteamérica y Asia, y serán tan extensos y feroces que los vientos los propagarán sin control, haciéndolos prácticamente inapagables para los cuerpos de bomberos. El calor sofocante acompañará a estos incendios con olas de calor que elevarán la temperatura hasta los 49 grados en algunas zonas, haciendo que la gente no pueda ni siquiera respirar en espacios cerrados y provocando desmayos y problemas de salud masivos. Paradójicamente, también se presentarán masas de aire frío que traerán granizadas con piedras del tamaño de pelotas de béisbol en pleno verano, y copos de nieve gigantes caerán en lugares inesperados, como si el clima hubiera enloquecido por completo y hubiera perdido todo sentido de estacionalidad. Mientras estos fenómenos se desatan, la Tierra seguirá temblando en América Central, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Nicaragua sentirán sismos de 6,5 que provocarán derrumbes y pánico colectivo. Y en Sudamérica, Perú, Chile, Colombia, Bolivia
Ecuador y Venezuela serán sacudidos por movimientos telúricos que dejarán luto y destrucción, especialmente en aquellos países donde las construcciones no están preparadas para soportar terremotos de noche, porque muchos de estos sismos ocurrirán en horas de la madrugada, cuando la gente duerme profundamente y no puede reaccionar a tiempo para ponerse a salvo. En Chile, aunque están mejor preparados estructuralmente, un terremoto nocturno podría causar víctimas fatales si la población no despierta a tiempo, mientras que en España e Italia los edificios antiguos colapsarán con facilidad ante la magnitud de los temblores, dejando escombros y personas atrapadas bajo el concreto. No solo Europa sufrirá, porque Asia también será golpeada por tifones y terremotos simultáneos. Japón, Filipinas, Indonesia, India y Corea del Sur deben prepararse para 2 tifones que traerán vientos destructivos y lluvias torrenciales. Y además, se esperan 2 erupciones volcánicas importantes, una en América Central o México, y otra en Rusia o Japón, y posiblemente una más en Sudamérica, en Chile o Colombia, donde los volcanes están mostrando signos de actividad con fumarolas y emisiones de ceniza que oscurecerán el cielo durante días enteros. Junto a estos fenómenos, se han observado extrañas luces en el cielo, coloraciones anaranjadas, rojas y púrpuras que preceden a los desastres, y muchas personas reportarán avistamientos de objetos voladores no identificados antes de que ocurran los terremotos, como si fueran una señal de alerta temprana para quienes tengan ojos para ver. Todo esto no es casualidad, porque hay una conexión profunda entre los movimientos de la Tierra, la liberación de energía negativa acumulada por las malas acciones humanas y la mano de ciertos gobiernos o grupos de poder que buscan provocar el caos para sus propios fines oscuros. Se percibe que hay una manipulación deliberada del clima y de la actividad sísmica, y que los desastres son exacerbados por la intervención humana, la codicia y la corrupción desmedida que ha corrompido el alma de la humanidad. Es por eso que los países más afectados serán aquellos donde hay una alta concentración de malas prácticas, donde se rinde culto a falsos ídolos o se practican artes oscuras que abren puertas a energías destructivas. Y esto se ve claramente en lugares como Tulum, donde la permisividad y el libertinaje han atraído la ira de la naturaleza, y también en Puerto Rico, donde hay una fuerte carga de rituales que desatan fuerzas descontroladas. No se trata de un castigo divino en el sentido religioso tradicional, sino de una ley cósmica de causa y efecto, donde la humanidad cosecha lo que ha sembrado a lo largo de los siglos. Ahora estamos viendo la cosecha de décadas de abuso contra el planeta, la explotación de recursos, la contaminación y la guerra. Todo eso está generando un desequilibrio en la gravedad y en el campo magnético terrestre. Se están abriendo huecos en el subsuelo, liberando petróleo y gases que contribuyen al calentamiento y a la inestabilidad geológica. Y la evidencia de este cambio global se refleja en que los terremotos ya no se limitan a las fallas conocidas, sino que aparecen en lugares
donde antes no temblaba, como si la tierra entera estuviera reaccionando a un estímulo interno desconocido. Los océanos también están cambiando, con corrientes alteradas y temperaturas anómalas que alimentan huracanes más potentes de lo normal, creando una tormenta perfecta de catástrofes que pondrán a prueba la capacidad de respuesta de todos los gobiernos del mundo. Todo esto ocurrirá en un lapso muy corto, concentrado en los días clave del mes de julio, especialmente el 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 13, 15, 19, 22, 24, 25, 27 y 28 días en los que la actividad sísmica y climática alcanzará su punto máximo de intensidad. No serán eventos aislados, sino que se solaparán. Por ejemplo, un terremoto en Centroamérica puede coincidir con la llegada de un huracán a México y al mismo tiempo una erupción volcánica en Rusia puede enviar cenizas a la atmósfera que afecten el clima en todo el hemisferio norte. Lamentablemente, la ayuda humanitaria no será suficiente porque muchos países serán afectados al mismo tiempo y los recursos se dispersarán y se producirán saqueos, manifestaciones y caos social generalizado. Se proyectan disturbios en México contra la presidenta por su mala gestión de la emergencia. Y también en Estados Unidos habrá protestas por la escasez de alimentos y la falta de vivienda para los damnificados. Mientras tanto, las élites poderosas se beneficiarán de la destrucción, porque después de los desastres llegarán los contratos millonarios para la reconstrucción y se aprovecharán para comprar tierras y propiedades a precios irrisorios, mientras las personas comunes lo pierden absolutamente todo. Esto ya se ha visto en otras catástrofes, pero ahora la escala es mucho mayor, porque no se trata de un solo país o región, sino de todo el mundo. Y cada continente tiene su cuota de sufrimiento asegurada. En Oceanía también habrá un terremoto significativo que sacudirá las islas. Y en el Pacífico se formarán tsunamis que llegarán hasta las costas de Asia y América. Y en el Atlántico, las olas gigantes golpearán Europa y África, llevándose todo a su paso. El cambio climático acelerado hará que el nivel del mar suba de manera repentina en algunos puntos críticos, inundando zonas bajas que antes eran consideradas seguras para la vida humana. Todo esto mientras la humanidad sigue dividida en guerras y conflictos, sin prestar atención a las señales que la naturaleza nos está dando, porque las señales están ahí, en el cielo, en la tierra, en el agua, en el fuego. Sin embargo, muchos prefieren ignorarlas o atribuirlas a fenómenos normales, pero esta vez no podrán hacerlo, porque los desastres serán tan grandes y tan visibles que nadie podrá negar que algo está cambiando radicalmente en el planeta. Aunque algunos dirán que es exageración, la realidad es que los datos y las observaciones coinciden en que julio será un mes crítico, con una energía acumulada que debe liberarse de manera violenta. Y esa liberación se manifestará en forma de sismos, huracanes
inundaciones, incendios, erupciones y tormentas. La pregunta no es si ocurrirán, sino cuándo y con qué intensidad. Y ya se han dado fechas aproximadas, pero la naturaleza es impredecible y puede adelantar o retrasar los eventos según las condiciones del momento. Lo que sí es seguro es que la ventana de peligro se extiende desde finales de junio hasta mediados de agosto, con el pico más letal en el mes de julio. Y por eso es crucial que cada persona se prepare desde ahora. Es necesario tener un plan de evacuación, almacenar agua, alimentos y medicinas suficientes para al menos 2 semanas, tener linternas y baterías y estar atento a los avisos de las autoridades. Aunque también hay que ser conscientes de que las autoridades pueden estar desbordadas o incluso coludidas con los causantes de estos desastres. La responsabilidad recae en cada uno de nosotros, en nuestra capacidad de reaccionar y de ayudar al prójimo, porque en tiempos de crisis, la solidaridad es lo único que realmente puede salvarnos. No debemos esperar a que el gobierno actúe, sino que debemos organizarnos en comunidades, preparar refugios, compartir información y recursos y estar listos para actuar rápidamente cuando la tierra comience a temblar o el viento se vuelva huracanado. También debemos reflexionar sobre el estilo de vida que hemos llevado, sobre el daño que hemos causado al medio ambiente, sobre la codicia y la indiferencia que han caracterizado a nuestra civilización moderna. Tal vez, si cambiamos nuestra actitud, si mostramos compasión y respeto por la naturaleza y por los demás, podamos mitigar un poco la furia de los elementos, aunque sea tarde para evitar los desastres. Nunca es tarde para cambiar el rumbo de nuestra conciencia. Esos cambios internos pueden influir en la energía colectiva y reducir la intensidad de los cataclismos, porque todo está interconectado. La mente humana, las emociones, las acciones y los fenómenos físicos forman un todo indivisible que responde a nuestros pensamientos. Cuando millones de personas entran en pánico o en odio, alimentan la negatividad que desencadena estos eventos. Pero cuando hay calma, amor y oración sincera, la energía se equilibra y los desastres pueden ser menos graves de lo previsto. Les insto a que no se dejen llevar por el miedo irracional, sino que se preparen con serenidad y confianza en que, pase lo que pase, la vida siempre encuentra la manera de continuar. Aunque veamos destrucción y muerte, también veremos actos de heroísmo y generosidad que nos recordarán nuestra humanidad compartida. Y al final, este mes de julio será un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Un momento en que despertaremos de nuestro sueño de omnipotencia y nos enfrentaremos a nuestra fragilidad y a nuestra interdependencia con el planeta. Quizás después de la tormenta construyamos un mundo más justo y sostenible, pero para eso debemos sobrevivir a la tormenta. Y para sobrevivir necesitamos estar atentos, informados y unidos como nunca antes. Tomen este mensaje como una advertencia sincera, no como una declaración fatalista, sino como un llamado a la acción, a la precaución
y a la esperanza de que a pesar de todo, saldremos adelante si nos mantenemos firmes y nos apoyamos unos a otros. La fuerza del espíritu humano es más grande que cualquier terremoto o huracán, y mientras tengamos vida, tendremos la oportunidad de reconstruir y de aprender de nuestros errores. Ese aprendizaje nos hará más sabios y más fuertes para enfrentar los desafíos futuros que seguramente vendrán, porque el cambio climático y la actividad geológica no se detendrán después de julio, sino que continuarán en los meses siguientes. Si ahora nos preparamos y nos adaptamos, estaremos mejor equipados para lo que venga. Así que no desperdicien este tiempo valioso. No se distraigan con cosas triviales y pasajeras. Concéntrense en lo esencial, en la seguridad de su familia, en la provisión de lo necesario, en la conexión con su comunidad y en mantener una actitud positiva y resiliente frente a la adversidad. La actitud es la que determina cómo enfrentamos la adversidad, y aquellos que se preparan mental y físicamente tendrán más posibilidades de salir bien parados, mientras que aquellos que niegan la realidad o se refugian en la ignorancia sufrirán las consecuencias de su propia negligencia. Pero incluso ellos merecen nuestra compasión, porque todos somos parte de esta humanidad que camina hacia un futuro incierto. Y juntos, con esperanza y determinación, podemos hacer que ese futuro sea mejor para todos. Escuchen estas palabras, grábenlas en su mente y actúen en consecuencia, porque el tiempo apremia y los días de julio ya están aquí, y con ellos la prueba más dura que hemos enfrentado en generaciones, pero también es la oportunidad de demostrar nuestra grandeza como especie, nuestra capacidad de adaptación, de solidaridad y de renovación espiritual. Al final, lo que sobreviva será más puro, más auténtico y más consciente de su lugar en el universo. Y ese será el legado de este julio de cambios profundos, un legado de transformación radical que marcará el inicio de una nueva era. Prepárense, mantengan la calma y confíen en que, pase lo que pase, la luz siempre prevalece sobre la oscuridad y la vida siempre encuentra un camino para florecer, incluso entre las ruinas más devastadoras. Esa es la verdad más profunda que podemos abrazar en estos tiempos de tormenta. Y con esa verdad en el corazón, podremos enfrentar cualquier vendaval que se levante contra nosotros.